Bienvenidos todos. Habían algunos que no había visto hace un tiempo, pero nos da gusto. Otros sí nos vemos cada miércoles, cada domingo y también me da gusto. Así que vamos a aprovechar el tiempo bien, porque hoy tengo mucho que deciros y poco tiempo que perder. Así que comienzo hablándoles de un error que personalmente creo que cometió el pueblo de Israel, y lo digo con mucho respeto. Fue el haber perdido su devoción por Dios y convirtieron su devoción a Dios en una serie de rituales fríos. Es decir, fue un proceso en el que se fue diluyendo poco a poco su comunión que ellos como pueblo de Dios tenían con Dios, hasta convertirse en una religión compuesta de no hagas esto y haz aquello, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Lo vemos a través de muchos ejemplos en la escritura. Yo les voy a compartir solamente dos para ilustrar esto que quiero compartir con ustedes. El primero está en Mateo 15:2, lo he compartido ya antes. Y los escribas y los fariseos se acercan con Jesús y le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? No la ley, sino la tradición de los ancianos, que era qué? Que se lavaban un montón de veces las manos, hasta los codos como cirujanos, así con una meticulosidad que 5, 6, 7 veces las veces que fuera necesario. En Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, una práctica totalmente espiritual que es el ayuno, que tiene el único fin, por si tú no lo sabías, el único fin del ayuno es poder buscar conocer la voluntad de Dios. No hay otro. Sí bajas de peso, pero bueno, eso es otra cosa. Es una añadidura. Algo tan espiritual como el ayuno, estos hombres lo habían llevado ya a un rango de, pues si no ayunas, entonces no eres espiritual. O sea, clasificaban a la gente como por esos criterios. No sé si se dan cuenta de lo que quiero transmitirles, de cómo se transformó algo que comenzó bien, se fue destruyendo. Ahora, ¿saben algo? A nosotros nos pasa lo mismo hoy. Algo que inició con tanta pasión, como fue el primer amor. ¿Cuántos saben de qué hablo? Pasaron los días, vino la rutina, y claro, sí, también nuestro descuido, y se fue diluyendo nuestra fe hasta convertirlo en un montón de tradiciones que ya nos vemos haciendo domingo a domingo, miércoles a miércoles. Alzo mis manos sin recordar el verdadero sentido. Digo amén, digo gloria a Dios, digo aleluya, y es una disolución en donde ya ha perdido la esencia de lo que verdaderamente significaba al principio. Por esta causa tomé la decisión de hacer una pausa en nuestra serie dominical y claro, aprovechar las fechas del calendario para hablarles de la Semana Santa y del protagonista de esta semana, no solo de esta semana, sino de la vida misma, que es Jesucristo. Amén. Pero sí deseo enfatizar mucho esto, por eso estoy usándolo de introducción y que te quede fijo durante todo el mensaje. El valor, el valor de las cosas. Vamos a echar un vistazo hacia atrás y te permita evaluar qué estás viviendo hoy, cómo es tu comunión con Jesús, o si es que hay algunos rastros de hallazgos de religión, también los puedas identificar y vuelvas al principio. ¿Estamos? ¿Qué pasa si les pregunto qué es la Semana Santa? Todos saben, ¿no? Miren, se los voy a demostrar. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Ah? Tradiciones, fue directo, el hermano no perdió tiempo. Ahora nadie sabe, ¿no? A ver, o los llamo por nombre. ¿Qué es la Semana Santa? Ok. ¿Qué más? ¿Nadie más habla?
Sabemos en nuestra mente, tenemos el concepto de qué es la Semana Santa, pero con el paso del tiempo ha perdido su verdadero valor por falta de conocimiento. ¿Quiénes vinieron el miércoles? Hay mucho información, ahí está, pero como no hay práctica, no hay conocimiento. Ese es el conocimiento. La información que tú recibes domingo a domingo, miércoles a miércoles, todas las mañanas que abres tu Biblia, algunos, esa información que recibes en la praxis te da conocimiento. Y entonces tú ya vas por la vida y dicen, ay, no inventes este brother, qué conocimiento tiene, qué sabiduría. Es eso. Son principios bíblicos que ha llevado a la práctica y han hecho una persona sabia, entendida, de conocimiento. ¿Estamos? Entonces sabemos todos qué es la Semana Santa. Si es un examen y no, sí, ahí está el conocimiento, pero también sabemos de la muralla china, ¿no? Y también sabemos de muchas cosas. No es suficiente la información y eso es lo que quiero que tengamos presente todo este mensaje. Así que vamos a iniciar. ¿Qué es la Semana Santa? O como se le conocía en la antigüedad, y de ahí tomé el título para este mensaje, la Gran Semana. Así se referían al principio los primeros creyentes. También conocida como la Pasión de Cristo, ¿sí? En 4 palabras para ser muy directo: muerte y resurrección de Cristo. Así podríamos resumir esta gran semana. Y el día de hoy yo voy a tratar de explicarte algunos eventos dentro de esta semana muy importantes para que vayamos armando una especie de rompecabezas y cuando llegue yo a la muerte y la resurrección ya tenemos un fondo en donde va a quedar todo muy claro. ¿Estamos? Va. Se considera el inicio de la gran semana o de la Semana Santa cuando el Señor entra a la ciudad de Jerusalén montando un pollino. Todos lo hemos leído, ¿no? Todo esto viene en los 4 evangelios. Ahí lo encuentras documentado en cualquiera de los 4 evangelios. Pero yo voy a usar de inicio Lucas 19:28, por favor. Dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén. Esta palabra iba en el griego original, eporeuteo, se traduce como marchaba. Marchaba el Señor Jesús como nuestro Señor y líder y comandante. Nueva Biblia Española dice echó a andar. Tiene una implicación bien especial. Sabiendo todas las cosas que iban a suceder, está ahí a la distancia y echa adelante. Va adelante, da el paso. Es maravilloso. Jesús toma la decisión de ir hacia Jerusalén. En Mateo 16, verso 21 leemos: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dicho sea de paso, noten cómo hay una particularidad ahí, y es que, ¿dónde están los malos? Diga adentro. Yo espero que aquí no. Les dice Jesús a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿De manos de quién? De la gente de la región, de los policías. No, de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y así ha sido siempre. Los ataques más fuertes, las cosas más duras, vienen de adentro, pero aquí no va a ser así. Noten cómo no se trata de una decisión repentina. No es algo que le viene a la mente a Jesús y de pronto, no, está completamente entendido. Desde tiempo atrás se los viene diciendo a sus discípulos. Y todo el relato que leemos en los 4 evangelios demuestra el cumplimiento de los planes de Dios Padre. Todo está perfectamente calculado y se va cumpliendo una a una todas las cosas que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo:
El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. O sea, fíjense con qué antelación se los está diciendo. Y queda implícito y queda claro que los discípulos no entendían. Como que les hablaba y como cuando les dice, me va a traicionar el que moja el pan. Y dice que lo moja y todos, sí, pero entendieron que iba a ir a comprar unas cosas, que le iba a ir a dar algo a los pobres. O sea, como que estaban tapados, velados. Y aquí les está diciendo, y le matarán, verso 23, mas al tercer día resucitará, así o más claro. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí sí entendieron. Pero el Señor Jesús lo sabía. Él sabía cuál era su misión al haber dejado el cielo. Tenía una misión: rescatar el alma de las personas del infierno, la tuya y la mía. Y está llegando al culmen, está a punto de iniciar esto. Nuevamente Jesús anuncia su muerte, Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, burla verbal, azoten, golpes y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Y está el Señor Jesús ahí, decidido, sabedor de lo que viene, determinado en entrar a Jerusalén, y ahí comienza la última semana de su vida en esta tierra. El drama final de esta semana no le era encubierto a Jesucristo. Sabía que este domingo de la entrada triunfal le llevaría al viernes de la crucifixión, pero también al domingo de resurrección. Ahora, ¿está fácil? No, ahorita lo vamos a ver. Pero el punto que quiero que nos quedemos es lo difícil que es a veces tomar una decisión en el nombre de Dios. Para ti como cristiano, como cristiana, sigue siendo igual. Ocupa de una determinación. Decisiones que muchas veces vamos a tener que tomar, espirituales, pero que te van a costar algo. Y mucho, de hecho. Pero Jesús pudo hacerlo. ¿Qué pasa si lo comparas con la decisión que tomó Jesús? Esa decisión que traes ahí, que tanto así como de, ay, no, es que no puedo. Es que es mi anhelo de toda la vida. Y tú lo comparas con la decisión que toma Jesús. ¿Cómo se ve? ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Por qué no lo decides? Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿A qué fiesta? Bueno, ahorita lo vemos. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Algo bien importante para ya poder avanzar, pero no quería dejarlo a un lado, es que todo esto que Jesús ya sabe que va a suceder se empata en el calendario humano, romano, con la celebración de la Pascua. Calculan que está llegando a Jerusalén alrededor de 2 millones de personas a celebrar la Pascua. ¿Todos tenemos bien claro qué es la Pascua? ¿Todos? ¿O hay alguien que no? Doy un pase muy rápido. Gracias por la sinceridad. Y ya nadie te vio y no pasa nada. Voy muy rápido. La Pascua queda establecida en Éxodo capítulo 12. Israel está cautivo en Egipto. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y se ha determinado a sacarlo y a llevarlo a libertad. No quiere, Faraón ha endurecido su corazón. 9 plagas han sido azotando a Egipto y viene la 10ª, que es la muerte de los primogénitos, en donde en esta plaga Dios heriría de muerte a todos los primogénitos de personas y de animales, y de todo lo que hubiera el primogénito iba a morir. Excepto en aquella casa en donde se hubiera matado a un corderito que se preparó desde antes, se seleccionó, que estuviera no tuerto, no tuviera una pata rota, no tuviera manchas, no estuviera moteado, blanco, blanco, blanco. Y esa sangre de esa muerte iba a ser
pintada o manchada o depositada sobre los dinteles de la puerta principal y los postes. En esa casa no entraría la mortandad. Éxodo 12:23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Atención, verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Y esto lo celebraban una vez al año. Y se reunía la familia y hacían una cena, pan sin levadura, en donde hacían memoria. Los papás les platicaban a los hijos lo que había sucedido en aquel tiempo y cada año lo celebraban. Y aquí está sucediendo eso. Es la celebración de la Pascua en Jerusalén. Está llegando todo el pueblo judío de todos lados. Y era importante decírselo. Se conoce como el Pesaj o el Pashá, que es Pascua. No tiene nada que ver con conejitos ni con huevitos, por favor. Enséñenles a sus hijos, aclárenles, porque el mundo es terrible y aprovechan cualquier cosa para tomar la obra de Dios, que es un arco iris, un recordatorio de que no volvería a destruir la tierra con agua, para tomarlo como un símbolo. Y hasta ahí quedó. No me vayan a banear. Esto está sucediendo en Jerusalén cuando Jesús entra. Y me parece un detalle muy especial que habla de cómo Dios, la Pascua, y Él va a ofrecer a su Hijo. Primera de Corintios 5 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. No sé si puedes ver el valor. Cuando tú pasas por debajo de la sangre, nota que es arriba y en los dinteles, nunca pisas la sangre. Pasas por debajo de la sangre de Cristo. Sales de ahí y el Padre te mira justo. La justicia de la sangre de Cristo sobre ti, sobre mí, nos hace justos. No sé si entendemos eso, pero Dios te mira a partir de ese momento como si nunca hubieras pecado. ¿Te imaginas eso? Es algo maravilloso. Venimos de hacer cualquier cantidad de atrocidades. Nos presentan el Evangelio, lo crees y cuando experimentas ese perdón, pasas por abajo de la sangre de Cristo. ¿Qué más sucedió en esta gran semana? Muchas cosas, pero no puedo detenerme en todas. La gran limpieza del templo. Mateo 21:12. Primero ya entró a Jerusalén y de las primeras cosas que hace Jesús, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Algunos toman este texto, hermanos, como un permiso para airarse. Y dicen, pues si Jesús se enojó, ¿cómo que no? Yo no puedo. Y se ponen violentos. No. No es por ahí, no nos confundamos. O peor aún, escuché a una persona que decía, ¿Jesús pecó? No, no es eso, no tiene nada que ver con eso. Lo que está haciendo Jesús en este acto son dos cosas. Está limpiando el templo y después maldice a la higuera. Estos dos eventos señalan una cosa y por eso lo estoy comentando. Hipocresía. Por un lado, el pueblo de Israel, que les dice que están haciendo del templo una cueva de ladrones, y otra hipocresía, la nación, que simboliza esa higuera y que no tienen fruto. La corrupción interna y la condición externa de Israel como nación, de no llevar fruto, eran evidencia de una cosa. ¿Cuál dije? Hipocresía. Y yo considero que es un buen tiempo para que tú analices cómo está tu condición interior. Si tu condición interior está bien, estás bien relacionado con Dios, hay buena comunión con Dios, el fruto se va a dar de manera orgánica.
No tienes que sufrir ni pujar para que salga el fruto. Se va a dar. Pero si hay un problema interno, ahí sí es un tema. ¿Dónde se ocultan los ladrones? En cuevas. Por eso Jesús les llama así. Y se dirige específicamente a los líderes religiosos y a los que usaban el templo y la religión para esconder sus pecados. Hola, no vayamos a encontrarnos haciendo lo mismo. Supe de una persona que estaba haciendo negocios incorrectos y ponía grandes ofrendas en el alfolí de la iglesia para limpiar su culpabilidad. Sabía que estaba mal y la forma de mitigar su culpa, su conciencia, era poniendo ofrendas fuertes en la iglesia. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios recibe bien ese recurso mal habido? ¿No? Pero así muchos hacen de la religión para seguir viviendo a su manera, pero vienen el domingo como para atizarle un poco. Estuve de la patada en la semana. Anduve haciendo un montón de cosas, pero no faltan, porque aquí es donde calman un poquito su malestar. Y eso es lo que está señalando Jesús. ¿Qué quiere Dios? Su casa, para su casa. Mi casa, dice, casa de oración será llamada. Dios quiere oración de parte de ti. ¿Qué quiere de ti? Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos? ¿Por qué lo quiere Dios así? La oración, ya tú vas a saber cómo está tu vida de oración, es una evidencia de nuestra dependencia de Dios. ¿Sí o no? Es una muestra de nuestra fe. Lo que tú dices creer y cuando realmente lo llevas al trono de la gracia y estás orando, eso revela realmente si hay vida o no hay vida en ti. Bueno, esto fue precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesús esta semana, que es el siguiente punto, la oración en el huerto de Getsemaní. Marcos 14:32. Vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo, ¿qué? Oro. 33, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen. 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No debemos entender esta porción de la escritura como, como que Jesús está sintiendo temor por la muerte. No, no es así, esto no es lo que nos transmite el texto. Jesús no tenía temor a la muerte, sino que la enfrentó, ¿sí o no? Con valor y con paz. Desde el momento que entró en aquel pollino, desde ahí él ya iba determinado, pero estaba a punto de beber la copa que el Padre le había preparado. ¿Qué significa esto? Llevar en su cuerpo el pecado de todas las personas. Son cosas difíciles de pensar, como que se funde el fusible. Jesús no está batallando contra la voluntad de Dios ni resistiéndola. ¿Qué sí está ocurriendo aquí? Se está sometiendo a la voluntad de Dios. El punto aquí es la sumisión a la voluntad del Padre. Y qué importante es que lo entendamos, hermano y hermana, porque muchas cosas en nuestra vida van a requerir esa muerte literal de decir, no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y requiere de mucha oración.
porque si no, vas a terminar haciendo tu gadarena voluntad. ¿Tú qué? Esta debe ser nuestra oración. Evitemos orar, por favor, Padre, quita de mí esta prueba. No ores de esa manera, porque ignoras que en la prueba de Dios hay un propósito. Amén. Entonces, parafraseando una oración de este tipo, lo que tú le estás diciendo es: Dios, no cumplas tu propósito en mí. ¿Verdad que no está bien? Pero muchas veces oramos así. No, no puedo más, quita esta prueba. Y bueno, hay mucho más que decir de esta semana. Sucesos verdaderamente trascendentales. Yo te dejo el desafío de que lo puedas leer. Tu misma Biblia tiene las citas de dónde viene, están los 4 evangelios. Lee los 4 evangelios, cada uno enriquece muchísimo. ¿Qué otras cosas importantes pasaron aquí? El arresto, el juicio, la última cena. O sea, podríamos hacer todo un mensaje de eso. El lavamiento de los pies ocurre después de cenar. La negación de Pedro también fue dentro de esta gran semana. El camino al Calvario, una aparición ahí de un hombre, Simón de Cirene. Pues es digno de un mensaje. Un judío que va a Jerusalén a celebrar la Pascua y se encuentra con el Cordero Pascual. Le dan una orden. Tú, ayúdale, carga la cruz. Ya llevaba más de 1 kilómetro Jesús con esa cruz. Ya no podía más. Pero ven, ya puedo hacer un mensaje de ahí. Hay mucho que decir, pero voy a ir ya a la crucifixión y muerte. Es la consumación de la obra de Jesús en la tierra. Una obra de su voluntad. Nadie lo obligó, no fue forzado. Estaba en su corazón desde la eternidad el salvar a su creación. Juan 1:1, todos lo hemos leído, dice: a lo suyo vino, no a los suyos, noten, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Sacrificarse, el sacrificio. ¿Y los suyos? ¿Quiénes son los suyos? El pueblo. No le recibieron. Ojo con esto, ni siquiera Caifás, que era el sumo sacerdote, es decir, la máxima figura entre Dios y el pueblo, lo entendió. ¿Qué decir ya? Los fariseos, los escribas, nadie lo entendió, los suyos no lo entendieron, no lo recibieron. Lo vieron, lo escucharon, observaron su vida perfecta y no lo recibieron. Él les dio la oportunidad a todos de que captaran la verdad, creyeran y fueran salvos. Algunos y muchos gentiles lo entendieron, pero ellos no. Jesús el camino, pero ellos no lo quisieron andar. Jesús la verdad, pero ellos no quisieron creerla. Y Jesús la vida, y ellos lo crucificaron. Yo espero, de todo mi corazón le he pedido a Dios que los pecadores de hoy no cometan el mismo error. Que si tú estás en esa condición y hoy que estás siendo expuesto al Evangelio, puedes identificarlo, lo recibas, lo aceptes, lo reconozcas como el Señor y Salvador. Porque el texto, Juan 1:11, tiene la parte B que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Eso es una promesa. Es una promesa de parte de Dios. Tú le recibes, Dios te va a hacer una nueva criatura. ¿Cuántos lo saben? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pastor, ¿y por qué no puedo dejar todavía? Bueno, es un proceso, ten calma, pero ya estás en el camino. Tú recibes a Jesús,
Y al instante, nos dice el texto Juan 1:11, ya eres familia de Dios. Eso es maravilloso. Y la luz todavía brilla hoy. No te vayas a equivocar como ellos y no lo recibas. Lo vas a lamentar. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, habla de que fue un acto voluntario, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Parece contradictorio, ¿no? Como, pues entonces sí o no. Sí, estaba en el corazón del Padre, pero Él dice, sí, voy. Y está en el corazón del Padre que tú tomes algunas decisiones. Pero tú sabes si le dices sí o no a Dios. Y finalmente va a la cruz, que era la forma más vergonzosa de morir en ese tiempo. Colgado en una cruz. Fue un método que inventaron los fenicios, los persas, pero son los romanos quienes llevan esa práctica. La afinaron, la pulieron y la volvieron una práctica ahí en Roma. Pero para un romano, en labios de un estadista y filósofo romano llamado Cicerón, dice que dicho castigo jamás se acerque al cuerpo de un ciudadano romano, ni siquiera cerca de sus pensamientos, ojos u oídos. Fin de la cita. Y hoy usted y yo, algunos hasta tendrán en su casa algunas cruces, porque para nosotros representa un símbolo de victoria, de gloria, o sea, tiene un significado bonito, pero en ese tiempo era significado de pena capital. Y ojo, para los peores criminales. O sea, no era para cualquiera, lo peor de lo peor, ahí lo ponían. Y esta fue la muerte que decidieron darle a Jesús. Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Para consumado es, utilizan el griego tetelestai. Tetelestai, que quiere decir, está terminado, queda terminado y siempre estará terminado. Tetelestai se utilizaba en aquellos días cuando un sirviente recibía una instrucción de un amo y éste iba y hacía la chamba y terminaba, él llegaba y le decía, Señor, tetelestai, es decir, ya terminé, ya quedó hecho lo que me encomendó. Cuando un sacerdote examinaba al animalito que iban a sacrificar y lo hallaba perfecto, sin defecto, decía esa palabra también. Tal vez el significado más expresivo para tetelestai era el que usaban los comerciantes de ese tiempo. Cuando había una deuda, hacías un negocio y te quedaban a deber y te estaban pagando, ¿no? Ahí mensualmente. Préstame, no, pues órale, llévate las telas. Y te llevabas unos rollos de telas y estabas pague. Cuando terminabas por fin de pagar la deuda, le decía, tetelestai, ya no te debo nada. Terminado. En el Antiguo Testamento, hermanos, había un sacrificio con sangre, pero esa sangre cubría el pecado. ¿Sí? ¿Están conmigo o ya los perdí? Pero la sangre de Jesús lo quita, no lo cubre. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Se acuerdan de esa escena? Está principiando el ministerio, está en el Jordán, Juan predicando. Generación de víboras. Está ahí. Y cuando lo ve venir, he aquí, le dice a toda su gente y a sus discípulos,
He aquí el Cordero de Dios que cubre. Al hermano le gusta que los desafíen. No dice eso, pastor. No lo cubre como en el Antiguo Testamento, ya lo quita. Que quita el pecado del mundo, no de una persona. Hebreos 9, 24, 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer, ¿cuántas veces? Muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Queda claro? ¿Sí? Vámonos sobre el último punto, la resurrección de Jesús. ¿Habían leído antes esa porción de Hebreos? Hebreos 9, 24 a 28. La resurrección. Miren, en la nación de Israel existen muchas tumbas que hoy mucha gente sigue venerando. Está la tumba del rey David, por ejemplo, y está ubicada en el monte Sión. Y la gente va y lo visita y, no, mira aquí los restos. Está la tumba de Raquel. Esa tumba está en Belén y los judíos van a orar, sobre todo las mujeres que tienen un tema de esterilidad o que quieren concebir y no pueden quedar embarazadas, van a la tumba de Raquel. Ayúdame. O que van a dar a luz, oran para que Dios les ayude en su alumbramiento. Están las tumbas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imagínese. ¿No quisiera ir? No, dice ahorita hay bombas. Bueno, pues ahí sí se pone bien la cosa para que ahorre. Están los cuerpos ahí en la mezquita de Abraham. Está construida esa mezquita sobre la gruta de Macpela y ahí se dice que reposan los restos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Imagínese qué alucín. Es tremendo, ¿no? Estar ahí. Oiga, o la tumba de Lázaro. Está en Betania. Si quiere, ahí haga su recorrido por Medio Oriente. Para llegar hay una antesala en donde tienes que bajar como 22 escalones. O sea, se pone fría la cosa. Pero el sepulcro de Jesús está vacío. ¿Qué le parece? Dale un aplauso al Señor. Mateo 28, 6. Vamos todos ahí, por favor. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Wow, la resurrección de Jesucristo se convierte, hermanos, en algo bien importante para nosotros. Es una doctrina, y si no entiendes el término de doctrina, es una enseñanza fundamental para la fe cristiana. Es un pilar, es importantísimo. Y Mateo 28, 6 dice, pues ha resucitado. ¿Qué significa esto? Significa que puso su vida y la volvió a tomar. Ya lo leímos en Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo la potestad para hacerlo, para ponerla y después tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué texto? Pues ha resucitado. ¿Qué más significa este pues ha resucitado?
Significa que el Señor Jesús cumplió su promesa de resucitar, como Él lo prometió. Y lo leímos ahorita en el texto, ¿se dio cuenta? Pues ha resucitado, como dijo. ¿Se acuerdan que Él nos dijo? Sí, ya sucedió. Pero Juan 14:19 dice también, todavía un poco y el mundo ya no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Pues ha resucitado. Es tremendo porque significa también que la resurrección eterna del Señor Jesús se cumple. Es verdad, no es un mito, no es una filosofía, no es una fantasía, es el eterno. Y lo podemos ver en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. La resurrección es ese sello. La resurrección de Cristo significa la victoria de Jesús, no sé si lo habías entendido así, sobre la muerte y sobre el infierno. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Pero significa también algo muy importante, la resurrección de Cristo. Y significa también que la muerte no pudo detenerlo. A usted y a mí sí nos va a detener, de alguna manera, pero también es el paso hacia su presencia. Hechos 2:24 dice, al cual Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y por último, ¿qué más significa? Pues ha resucitado. No lo olvides, porque lo vas a necesitar en algún momento. Esa es la garantía. Si Jesús resucitó, también los creyentes vamos a resucitar con Él. No lo olvides. Yo sé que el Espíritu Santo te lo va a recordar. Cuando estés ahí en medio de una situación de vida o muerte, 1 Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Por cuanto sí resucitó, tú y yo tenemos esa garantía de que resucitaremos con Él. No sé si te anima, pero es maravilloso. El sepulcro está vacío. Eso es una prueba de su resurrección. Y luego ese texto que les compartí dice, venid, ved el lugar donde yacía el Señor. Vengan, vengan y vean, dice. Esa invitación que hizo en aquel momento sigue vigente. Para ti y para mí hoy el sepulcro está vacío y la invitación está abierta. ¿Quieres ir? Puedes ir a validarlo. Ven y ve. Y vas a descubrir que no hay restos de un humano ahí. Ve y valídalo. Y sé libre del escepticismo. Ya por fin te cae el 20. Dices, ya entendí. Es verdad, no está Cristo ahí, no están sus huesos. Y una vez que queden despejadas todas tus dudas, arrepiéntete. Rinde tu vida a Él y dile, Señor, ahora sé que vives y quiero que seas el Señor de mi vida. Hoy, después de validar que no están tus huesos ahí, puedo ser y quiero ser un testigo fiel del Evangelio. Quiero hablar de ti porque sí sé que resucitaste. Ve y valídalo. Y entonces serás una evidencia real y tangible de que Cristo vive. Es en serio, ¿eh? Si tu escepticismo llega a tal grado, hoy por hoy puedes comprar un vuelo a Jerusalén, te vas a encontrar con que hay 2 posibles tumbas, desde ahí tienes que documentarte para saber a cuál quieres ir, en ninguna vas a encontrar nada. Pero tal vez sea necesario que vayas y toques los muros, que entres ahí y valides que está vacía. Amén. ¿Por qué? Amén. Vamos a ponernos de pie para dar gracias.